Juana Castro es en Córdoba el nombre de la poesía contemporánea. Desde que nació recuerda estar ligada a las letras. Una vida profesional precoz, con 18 años ya ejercía de maestra, solo fue el inicio de una continua formación. 4 hijos y una dolorosa pérdida están siempre presentes en su garganta y en la manera de conquistar cada verso. Hoy hablamos con ella de su trayectoria creativa que recoge en parte la antología de poesía espiritual como un espejo de la que forma parte. Recientemente ha participado en la lectura poética programada por Cosmopoética en el convento de Santa Marta de Córdoba. Buenas tardes y bienvenida. Buenas Juana. tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Decía que había participado usted en esta lectura poética llevada a cabo en el convento de Santa Marta, y esta experiencia, ¿cómo se queda en su corazón? ¿Cómo la valora? Pues supuso el encuentro, o mejor el reencuentro, con el orden, la belleza, la naturaleza vegetal y sus flores. Y fue también la relación humana y religiosa, el ver a las monjitas, porque recordé mi colegio de Cristo Rey en Villanueva de Córdoba, la capilla, el rosario, los ejercicios espirituales. Fue mi madre quien decidió que yo ingresara como alumna y estudiante en ese colegio. Mi madre era una mujer analfabeta, pero fue decisiva para mí porque era inteligente. Y yo un día que venían mi padre y mi madre de la huerta, vi que se sentaban allí en unas piedras y digo, ¿qué cosa interesante querrán decir? Porque lo normal era que hicieran el camino en un trayecto. Entonces yo pegué el oído y le estaba mi madre diciendo a mi padre que la niña, que yo era la mayor de los hermanos, tenía que estudiar y debería hacerlo en el colegio de las monjas. Y así fue como empezó usted a estudiar. ¿Y cuándo y por qué se encuentra usted con la poesía, Juana? Pues yo leía y aprendía con gusto los fragmentos, los poemas que venían en los libros de literatura. Y además había un poeta de mi pueblo que había emigrado y vivía en Nueva York, pero de vez en cuando venía, entonces hacía un recital en el teatro y aquello me llegaba mucho. Él fue quien nombró por primera vez a Juana de Ibarburu, que por llamarse como yo, pues yo la elegí como mi madrina. Cuando empecé a leerla, le pedí contra reembolso a la librería Luque de Córdoba un libro de Juana de Ibarburu y me lo enviaron. Y cosa rara, porque yo, no tenía solvencia, pero sí, me lo enviaron y lo pagué contra reembolso. Y ese fue el primer libro de mi biblioteca. Un libro que tiene muchas coincidencias y comienza usted a escribir poesía, y yo quería preguntarle ¿de qué dolor la ha apartado escribir poemas? De mucho. Escribir es siempre un lenitivo, pero si es poesía, lo es más. Escribir de lo divino mitiga el dolor. Me salvó de no sentirme una intrusa en aquel colegio, porque yo era hija de campesinos, sin apenas formación intelectual, mi familia, pero gracias a mi madre, pues estuve en ese colegio y para mí fue decisivo. Sin duda. No le gusta que le llamen luchadora, porque no recuerda haberlo hecho nunca. Esta es una anotación sacada de su biografía oficial. ¿Qué significa en su vida actual esta afirmación? Ese adjetivo se puso de moda con el feminismo, pero no me gusta. Mejor que luchar, compartir y sobre todo seguir formándome. Y ya que me gustaba la poesía, pues leerla y escribirla. Mostrársela a quien yo consideraba maestra o maestro, como eran las monjas profesoras de literatura, o el sacerdote coadjutor de mi parroquia, que tuvo mucha ascendencia entre las jóvenes y los jóvenes del pueblo, y como también fue Pedro, mi marido, antes de que fuéramos novios, pero vamos, que este sacerdote movía mucho a la juventud. ¿Le recuerda usted? Sí. Con mucha claridad. Porque ¿cuál fue su primer encuentro con Cristo? Pues los primeros ejercicios espirituales,
en la adolescencia y más tarde las charlas de este sacerdote que se llamaba don Sebastián Márquez Finque. Y era un hombre que al hablar transmitía su propio entusiasmo por intentar ser semilla. El encuentro con Cristo siempre vino junto a la naturaleza vegetal, entre la belleza del trigo, de las encinas, de la huerta, y la noria y la higuera y sus frutos. Y también dormir algunas noches en la era, en verano, viendo el cielo estrellado entre los montones de trigo y de paja y de centeno. Y eso también fue para mí una experiencia que no olvido. ¿Qué representa para usted la comunión? La Sagrada Comunión, porque observamos que el día que usted participaba en Cosmopoética, en esta lectura, pues aprovechó su estancia allí en Santa Marta para celebrar misa, ¿no? Sí. ¿Qué significa para usted la comunión? Pues la comunión, desde que hice la primera comunión, he seguido confesándome cada cierto tiempo y comulgando. Y lo hacemos mi marido y yo cada domingo, cada vez que vamos a misa. Y es un momento un tiempo de intimidad con ese Cristo que por milagro está conmigo en no sé cuánto tiempo, pero está con él. Veo. ¿Y dónde está Dios en su poesía, Juana? Dios está en mi poesía como creador, como el tú más cercano de Dios a quien poder dirigirse. Pero en mi poesía hay otros precedentes. Un papa, que no recuerdo cuál fue, creo que se llamaba Juan, pero dijo que Dios es madre. Y por eso en algunos de mis poemas Dios es mujer, acercándome a la mitología. Entonces yo nombro la mitología, pero en la figura de la diosa mujeres. Y eso era un precedente del Dios divino y del humano. ¿Cómo participa usted en la iglesia? ¿Cuál es su modo de ser iglesia? Pues ha ido cambiando según los tiempos. Mientras fui maestra en ejercicio, había una cercanía con la iglesia porque yo participaba y ayudaba, porque siempre en los pueblos pequeños las y los maestros colaborábamos con la parroquia y con el párroco. Sí. Después de muchos cambios de domicilio, ahora me siento más lejana, pero porque no hay esa cercanía. Pero bueno, quedan las visitas a la residencia, a los hospitales, a los ancianos o ancianas que viven solos, a mis vecinas viudas. Y en la parroquia de ahora, ya lo digo, no colaboro porque tengo la impresión de ser una extraña. En un mundo descreído que oculta a Dios, ¿qué función debe tener la poesía para mostrar el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene? Pues no es la temática una temática común de la poesía, más allá de la mística, pero siempre que se pueda y se puede, podemos con la poesía mostrar el amor de Dios, la cercanía de Dios, los milagros de cada día en los que algunas veces nos reparamos. La poesía puede ser un medio de hablar de lo divino, de mostrar a Dios, pero sucede que solamente cuando vivimos algo muy grande, por doloroso, como para mí fue y mi pareja, fue la leucemia de nuestro hijo José Miguel y el tratamiento más horroroso para un niño de 6 años, pues nos acercamos más a Dios. Somos así los humanos. Y cuento una anécdota. No sé qué hablaríamos en la habitación de nuestro hijo en el hospital. Y algo oyó José Miguel que no podía admitir por la educación que había recibido.
nos quedamos mudos cuando dijo como un profeta, Dios es bueno, como si hubiéramos estado hablando que a él no le cuadraba con lo que ya había recibido. Y no sé, sonó aquello como algo muy grande, como algo que nos estaba transmitiendo y enseñando en realidad un niño de 6 años y pico, porque enfermó con 6 años y murió con 7. Dios es bueno. Dios Y esas es bueno. palabras de su hijo en el hospital resuenan todavía entre vosotros como sus padres que sois, ¿no? Sí, efectivamente, resuenan y no se olvidan. ¿Cómo se afronta la muerte de un hijo de tan corta edad? La fe, en este caso, es el único asidero. ¿Cómo lo afronta usted desde la fe, desde la luz que nos da Cristo para entender la muerte? Pues creyendo en la otra vida y no cortando una relación también con Él. Sí, nos dirigimos a Él como a un santo y creemos que de alguna manera Él nos mira y si puede hacer algo por nosotros lo hará. Pues no hay mejor manera de terminar esta entrevista con el recuerdo presente de su hijo y con nuestro agradecimiento, Juana, por haber compartido estos minutos con nosotros, hacernos llegar su fe, su manera de estar en cristiana en el mundo y su valía y su trayectoria como poeta, que siempre es para nosotros un orgullo poder escucharla. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión. Gracias a vosotros. Buen día.